Pues bienvenidos nuevamente, estamos aquí en el sexto capítulo de Tus Tíos. Sexto. Ya, güey, 6. Sexto, cabrón, no mames, pero bueno. Bienvenidos una vez más, otra vez, nos acompaña como siempre, no puedo presentarlo de manera tan creativa como cada programa, el tío Fernando de León. Hola, Y hola. esta ocasión nos acompaña, al igual que siempre tenemos invitados de lujo, cabrón, y creo que esta no va a ser la excepción. Yo creo que ninguno va a ser la excepción, pero en esta ocasión pues vamos ¿Quién sabe? ahí. Sí, vamos a tratar de igualar, cabrón, el nivel cada vez, ¿no? Nos acompaña Orlando Portillo, más conocido como Opa, encargado, vamos a dejarlo sencillo, del diseño chihuahuense. Ah, de todo. Sí. Oye, yo creo que en algún momento sí vamos a tener la posibilidad de que nos pregunten, oigan, ¿y cuál ha sido su invitado más mamón o el más chido? ¿No? Ya cuando hagamos una retrospectiva de los capítulos, ¿no? Pero bien lo dices, aquí está Opa. Correcto. Hablando de diseño, una institución. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a la tertulia. A la tertulia. Fíjate que hemos tenido... La mayoría de nuestros programas hablan de arte y cómo valemos verga con respecto al arte aquí en Chihuahua, ¿no? Hay casos que no son así, ¿no? Hay sus excepciones. Sí, el programa pasado tuvimos un invitadazo hablando de arte, al buen Paco. Y yo creo que a eso se le une ahora también un super invitado, pero en otro ramo que es de lo creativo, tenemos que decirlo, ¿no? Entonces no nos salimos tanto del guión porque seguimos hablando de cosas creativas, de la mente trabajando hacia lo visual principalmente, ¿no? Y aparte una parte muy importante aquí, que es lo que habíamos comentado en alguna ocasión y ahorita vamos a tener la oportunidad de verlo, que sí se nota mucho la diferencia entre el diseño y el arte local. Porque muchas veces vemos gente local, güey, que no, como tú lo dices, no vale madre, güey, en artes. Y a pesar de que el diseño medianamente está ligado o muy ligado, pues de repente despunta más, ¿no? Entonces también por ahí nos vamos a ir ahorita viendo, pues, ¿por qué? ¿Qué pedo? Acabas de decir algo muy importante, están ligados. Y yo creo que podemos empezar con una pregunta muy general, que yo creo que es como que la pregunta principal en los debates cuando entras a estudiar diseño o que entras a estudiar arte. ¿El arte y el diseño están ligados? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo están ligados? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ajá. ¿En dónde empieza? ¿En dónde empieza? Bueno, antes que nada, todas mis opiniones son personales. Me voy un poquito también a limpiar mi imagen porque luego también piensan que soy muy mamón. ¿Oh? O a lo mejor sí, bienvenido al club. Pero bueno, sí, también por eso Welcome. te dije, igual y me puedo acoplar. Bueno, yo pienso que bueno, hay que ver bueno, yo siento, así como para empezar así de facto, siento que la parte donde se pueden juntar como obvia históricamente, pues creo que puede ser como las vanguardias, ¿no? O sea, al final las vanguardias son las que definirían estos rumbos porque pues son las que se prestan más para discursos más como de gente de pueblo, ¿no? O sea, siempre que entras a estudiar diseño, las primeras nombres que se vienen a la mente pues son Andy Warhol, ¿no? Ajá. Con cosas relacionadas con el pop art. Pero ya de ahí, ya con como una línea medio difusa entre cómo lo presentó él en su momento y cómo llegas tú como estudiante de 18 años, ¿no? ¿Qué significa para ti lo pictórico? Ajá. Bueno, qué papel juega, ¿no? Por ejemplo, entendíamos el pop como una retórica, a lo mejor, de su momento. Y pues no sé, pasaron, ¿qué te gustan? 40 años de eso, se quedan las imágenes, se queda como el resultado de esa expresión y cómo llegas tú, ¿no? O sea, obviamente no entiendes la retórica porque no es ni el momento ni el contexto, pero pues al final te atrae como algo muy puro que es lo visual, ¿no? Sí. Dices, la parte de lo visual, los elementos visuales, que tú dices, bueno, el color o la forma o ciertas cosas que como que per se te atraen y pues es ambiguo, ¿no? Porque al principio vas como más por la ilusión y el paso obvio es me tengo que educar para esto y pues ahí es donde vienen los primeros problemas, ¿no? Ajá. Porque la educación en el diseño pues está basada como más en el oficio del diseño que en la expresión filosófica del diseño.
Entonces, yo creo que al final se vuelve como un proceso de eliminación y de entendimiento. Creo que con las vanguardias compartimos procesos, no siempre ideologías, claramente, pero digo no siempre porque pues al final creo que ya hay una intención de cada uno, ¿no? Yo cuando tenía la intención de estudiar diseño, pues yo llegué muy tarde a la carrera porque yo soy de Delicias y tenía nomás una atracción como, eso está bonito, esto también me gusta, ¿no? O sea, en realidad no sabía ni siquiera pues si había como alguna manera de instruirme en eso. Entonces fue como ir descubriendo, creo que la autoenseñanza, a pesar de la escuela, ya se presentaba, ¿no? Entonces, pues la carrera obvia para llegar a eso, pues era como el diseño. Y en ese entonces yo salí del 2003 ahí en Escograf, o sea, ya hace un rato. Y casi siempre la formación de los primeros semestres está basada en técnicas artísticas. O sea, lo que son dibujos, lo que son representaciones, pues, de alguna manera. Pero cero teoría de lo que implica el arte, que yo me imaginaría o presumiría que sería interesante para que tú crees esa disyuntiva, ¿no? De si es lo tuyo o no, o si vas a llegar a algún discurso eventualmente, ¿no? Entonces, al final la escuela, pues, solamente funciona como un proceso de eliminación de esto me gusta, esto no, por aquí sí, por acá no. Entonces, pues aprendes pastel, ¿no? Cosas que después pues no... Que es muy difícil que lo apliques. Ajá. Aprendes lápiz, que pues de alguna manera, pues yo creo que está bien, pero creo que lo más... Bueno, estoy viendo esos programas y algo que se me hizo como muy interesante es que habían estado como exponiendo esta relación entre pues las personas y el dibujo, ¿no? Y cómo teníamos un paradigma sobre lo que es dibujar bien y lo que eventualmente eso empodera a las personas para ser artistas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tú llegas y casi todo el mundo en ese entonces pues dibujaba, no sé, un Spider-Man o un Venom, y el que lo dibujara mejor, que realmente mejor, significaba más fiel más real al modelo original. Sí, ¿no? Era el que más habilidad tenía, ¿no? Y surgen luego estas categorías, ¿no? El que sabe dibujar bien eventualmente tiene todas las capacidades creativas a su mano. Ajá. Y eso lo convierte ya como en una especie de santo grial, ¿no? Del salón. y pues yo la verdad no, yo creo que pues más por empatía pues no sentía esa necesidad. No sé si lo hacía bien o no, pero no, ya muy introspectivo pues no me salía. El Venom me salía muy chichón. Pues el Venom me salía como Lin May más bien. Entonces, pero digo, los mismos profesores en ese entonces de Escograf, que venían de una formación de artes, y que yo creo que eventualmente entraron ahí porque pues yo entiendo, ¿no? Pues había necesidad de trabajo, lo que sea, y entonces te catalogan, ¿no? Y a mí me tocó estar en el banquillo de los no elegidos, ¿no? De los no elegidos. Los no elegidos. Y creo que sí es un vicio como que puede llegar a tener consecuencias, ¿eh? Sobre todo en una etapa de formación, la inseguridad que te da el que te diga, no, güey, tú no... O sea, tú no estás ahí, pues. Tú no la armas nada porque no te sale el pinche Venom. Porque no dibujas Venom. Que tú no dibujas bien, ¿no? Y con el tiempo... Bueno, pues te das cuenta que eso, pues en realidad no es el factor de la moneda de cambio, ¿no? Y te das cuenta después que en el diseño tampoco lo es. El que haga bien una tipografía, o el que dibuje mejor, o el que imprima mejor, o el que le sepa más al programa, tampoco lo convierten pues en un buen diseñador. Entonces al final... Yo llevo esta etapa constante y todavía hasta ahorita de eliminación, ¿no? De cosas que lo vuelven como muy adornado el asunto. Entonces sí, entrando los primeros semestres, creo que es un grupo de personas que aún está por definirse, ¿sí? Y que hay muchos vicios en esa formación, porque es una formación, como les decía, de oficio y no de filosofía. ¿Tú cuál crees que sea
la mayor esperanza de un aspirante que entra a una escuela de diseño? Hemos hablado en artes, ¿no? Entra un morro a artes y lo que quiere es de que es que yo saliendo de aquí voy a producir obra, voy a vender, voy a estar en galerías, voy a ser un chingón en este aspecto, ¿no? Y después la vida se va encargando de darles unas cuantas cachetadas, de decirles de que mira, pues tal vez no vas a producir, pero puedes trabajar en gestión, en investigación, en museos, en docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la aspiración es esa, quiero ser el artista, ¿no? Y estar en este rubro de las galerías, etcétera. Para un estudiante de diseño, ¿cuál es como que es la principal razón o la esperanza de cualquiera? Fíjate, aquí voy a complementar con algo. Ay, En el plantel donde trabajo, a ver si no me corren a la chingada, güey. se puede censurar ahí. Bueno, Sí, no, aquí no vamos a decir cuál. En él. Yo doy clase de pintura y dibujo y tenemos una carrera técnica de diseño gráfico. Y toda la vida yo estoy en contra y ya le caigo mal a la academia y la chingada y todo el mundo así que me da, viene este cabrón. Ay, güey, donde tú trabajas no hay academia. Hay academia de la carrera, güey. Ah, ok. Ok. Hay academia de la carrera. Cristo. La promoción para captar morritos, güey, estoy hablando de secundaria a prepa, que yo creo que desde ahí, creo que la respuesta que pudieras dar va a complementar muy cabrón a esto. La tirada de los de diseño, de la academia de diseño, es prometer que lo más que puede lograr un diseñador, que es donde se me revuelve a mi hígado, güey, es imprimir tazas y playeras, güey. Es así, esa es la promesa, güey, del diseñador. Y toda la vida me echan a mí de menos a mis alumnos porque yo les digo, no, cabrón. O sea, puedes hacer madral infinidad de cosas, güey. Ilustración, editorial, investigación, producción, branding, marca, güey, lettering, yo qué sé. Y los morros crecen, güey, con esa, a pesar de que tenemos bastante público que se va al Escografa, al Palmore, la chingada. Nomás lo complemento aquí para que sirva también un poquito, porque digo, al final de cuentas el plantel donde trabajo sí tiene un buen porcentaje de morros que se van a diseño. Entonces creo que en este caso puede complementar tu respuesta. Vamos viendo. Pues, no sé, es como, bueno, yo pienso que todo como que nace a partir de una colectividad que es la que te empodera, ¿no? Creo que los oficios al final dependen como de un modelo de negocios. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que imprime playeras aquí y a lo mejor siempre vende 4 o 5, pero conozco güeyes que imprimen playeras en Estados Unidos y tienen una empresa de eso y viven de eso. Entonces ahí pues ya es un factor como de modelo de negocios, ¿no? Okay. Puedes imprimir tazas y ser el lord de las tazas. Ajá. Y puedes ser pues puedes vivir de ahí y que te pague, o sea, es como más que nada como un setup, ¿no? Que depende de dónde están las aspiraciones económicas. La gran diferencia, creo yo, entre las escuelas en general creativas, vamos a hablar como del área creativa, ¿no? Que puede haber en Chihuahua contra, no sé, por ejemplo, Monterrey o Guadalajara, es que sí hay un espacio específico para el área de negocios, desde el principio, ¿no? Desde el principio hay un humor por querer enseñar cómo se gana dinero, Ajá. Cómo se puede hacer dinero, ¿no? Y aparte está también la cultura del diseñador, porque el diseñador se crea una propia cultura de que esta profesión vale madre, ¿no? O sea, si tú ves, siempre hay como desde memes hasta comentarios, y hay una cultura alrededor, pero de él mismo, ¿no? Sí. De que nunca va a ganar bien, y es como una especie de relación ahí medio de amor apache con los clientes, ¿no? Porque surge la figura del cliente. Creo que se puede establecer como una diferencia muy marcada entre cuando yo estudié ahorita, porque justo saliendo yo empiezan como toda esta negocios del social media donde el diseñador encaja, ¿no? Y en realidad es un negocio que requiere como, vamos a decirlo, en temas de oficio, como muy poca... ¿Qué pasó? ¿Que tienes algún problema? Como algo... Está nervioso, güey. Sí. Es que ahora está de todo, lo ves que está está haciendo el Puede trabajo de todo. Mi punto es que puede ser un morrito de, no sé, de 18 años, 19, estar en la escuela, te enseñan Photoshop y podías tener este empleo alternativo
de hacer redes sociales para el restaurante de tu vecina, ¿no? Que la cual pues, va a gastar a lo mucho 1,500 pesos y que en realidad tú puedes cubrir eso, ¿no? Bueno, agarro ese negocio y pues ya puedo tener ese ingreso que está ahí, ¿no? Sin obviamente medir las consecuencias de lo que significa eso. Vuelvo a la parte de negocio, que esa al final es la que como que más importante. El punto es que yo creo que ahí se trata más de, no sé, yo creo que puedes como aspirar a decir, no voy a hacer más que playeras, pero también lo importante es que sí te quede en la mente que esa es una realidad. Okay. O sea, el 85% de las personas que van a ser diseñadores lo van a hacer. Okay. Porque al final es un oficio, ¿no? Es un oficio que tiene mucha demanda de bajo costo y poca demanda para lo creativo realmente. Okay. Si abren 20 negocios en la ciudad, realmente uno va a requerir de un servicio bien remunerado. Y no es culpa ni de los negocios ni del diseñador, es que somos una ciudad muy chica. Okay. Entonces, la alternativa siempre es, para mí, es incentivar a que, pues a que de alguna manera te puedas utilizar ese tiempo mejor en hacer lo que tú creas conveniente que te va a servir para algo, cualquier cosa, y que se vaya el camino como un poco limpiándolo, ¿no? Ok. Que aquí vemos lo ligado, cabrón, que está, güey. Porque aquí, hasta ahorita sí donde vamos es la misma, güey, que en artes. Sí, totalmente. Es la misma, güey. Es el mismo camino y estoy viendo lo mismo. Cámbiale el nombre a playeras por bodegones, güey. Cámbiale el nombre de tazas por, no sé, güey, lo que se venda. No, y las posibilidades que se ofrecen. Porque, Exacto. por ejemplo, si bien una persona que estudia diseño en determinado momento va a terminar haciendo playeras o va a hacer playeras en algún momento de su vida, pues también en artes va a hacer otras cosas. Si no es que lo mismo, güey. Si no es que lo mismo también, ¿no? Y no creo que sea una desventaja, al contrario, creo que la educación en lo creativo permite una diversidad tremenda en quehaceres. Yo, por ejemplo, o sea, ahorita que empezábamos hablando de las vanguardias, creo que un punto de inflexión cuando tú dices vanguardias, cuando dices movimientos, vamos a decirlo, modernos, ¿no? Que es como modernidad, ¿no? Creo que la modernidad viene a cambiar todo y si la entiendes, estás del otro lado y si no la entiendes, pues vas a seguir en ese punto, ¿no? Sí. Un punto bien importante de las vanguardias fue la colectividad. O sea, si no se hubieran juntado como tal y se hubieran empoderado, hubieran seguido siendo esfuerzos aislados y no se hubiera podido remunerar de ahí, ¿no? O sea, me refiero a que un Basquiat y un Warhol podían convivir en un mismo lugar, ¿no? Ajá. Yo recuerdo, y que lo va a recordar y a lo mejor tú te acuerdas, justo cuando estábamos en la escuela, nosotros iniciamos un colectivo, ¿no? Que era como por poner el nombre y por ser unos amigos que nos juntábamos, ¿no? Y creo que es como, o sea, como que lo que me da mucha risa y pues de alguna manera te acuerdas como con cariño es que en ese punto, que fue como el 2003, 2004, el tema era el narcotráfico, ¿no? Pero era como, sí estaba de moda el narcotráfico en realidad. Y nosotros nos juntamos y la idea de juntarnos muy en el aire, en ese entonces, pues estaba con varios compañeros que ya ahorita, en ese entonces estaba Ricardo de Digital Diamonds, Germán de Folklore. ¿Cómo se llama el colectivo? Nos llamamos Terlenk. Ok. Como un nombre nada más. Y nuestras exposiciones tenían que ver con exponer el tema del narco. Narcográfico. Narcográfico se llama. Sí, cómo no. Hicimos 3 exposiciones, 2 aquí en Chihuahua y 1 en Juárez, y luego se fueron a México. Digo, al final el discurso no nos correspondía, no teníamos ningún, vamos a decirlo, ni siquiera teníamos como periodistas que respaldaran nuestro... Ajá. Pero había una intención, ¿no? Sí. Había una intención, y creo que al final esa intención de ser un colectivo y de empoderarse como todos juntos, creo que es muy atractivo para un público. Porque al principio de cualquier carrera tú necesitas un público. Ajá. Es el que te va a empoderar. Okay. Es el que te va a decir, pues si tú piensas que voy a vivir de tazas, pues no, güey, mira, aquí estamos un grupo de gente que te va a demostrar lo contrario, ¿no? Una voz al final de cuentas. Una voz al final de cuentas. Entonces yo sí agradezco mucho a esos eventos que
que por algún motivo sucedieron cuando estuve estudiando, porque ese fue un hilo conductor en ese punto, ¿no? Bueno, pues ya volvemos. Nos quedamos con narcográfico. Algo muy interesante, los colectivos, y yo creo que en esa época empezaron a surgir varios. Estaba, y yo lo veo así como un colectivo punta de lanza, como bien lo dice Sterlenka, que fue incluso varios de los de ese colectivo después empezaron a trabajar en el diseño, y bastante bien, ¿no? Bastante bien en Chihuahua. Y como que la colectividad te ayuda también a no segmentar tanto el pequeño público que puedes tener aquí en Chihuahua, no, porque somos una ciudad pequeña, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, somos una ciudad pequeña que no hay público para todo. Pero si juntas a un grupo de creativos en un colectivo, ayuda a no tener todavía que segmentar más el pequeño público que nosotros tenemos aquí en Chihuahua. Totalmente. Ay, ya pensé que alguien iba a... No, ya sé, güey. Sterlenka, y luego ahorita en el corte tuvimos una plática muy amena acerca de otros varios colectivos que surgieron de Scograph. Y eventos. Eventos muy interesantes y colectivos que pues tal vez no surgieron ahí, pero que también fueron importantes en aquellos 2004 y todo. Qué bonita época. Perforaciones, picos en el pelo, güey. Oye, híjole. Cuando teníamos pelo, güey. Uy, sí. Ya pasó mucho Va a llorar, tiempo. cabrón, córtale, güey. Sí, ya, corta esto, no hablemos de eso. Oye, opa, bueno, Sterlenka, narcográfico, empiezan ustedes a hacer este tipo de exposiciones. ¿Qué sale, qué crece a raíz de Sterlenka? Mira, igual retomando un poco, sí creo que la colectividad ayuda en algún punto, porque contagia, ¿no? Contagia y de alguna manera tendría que estar como en sintonía con otras colectividades, o sea, porque realmente, ya te escuché. Sí. Realmente no era como un evento aislado, porque justo estaba pasando todo lo de Tijuana, ¿no? Movimiento de Tijuana que fue en ese momento como una explosión en todos los sentidos. Muy cabrona, bien cabrona. Desde Yonke Arte hasta, no sé, ¿no? Pero te fijas, o sea, y lo pasa en Chihuahua, pasa en Tijuana, en medio nada, güey. Nada pasa en medio, güey. Sonora no existe, güey. Tijuana, Chihuahua y ya vámonos para el sur. Y lo de fe ya, y se acaba y se mundo, acabó, güey. ya, adiós. Pasa este boom. Sí, y bueno, pues así como el rollo de qué sigue, creo que también empezaron como a salir otros esfuerzos por ahí, pero sí, como una cosa es como la colectividad y otra es como la constancia, ¿no? Y hay un punto en el que, si tú te fijas, algo que se repite siempre es algo que se empieza y la continuidad es la que lo mata, ¿no? La falta de continuidad. La falta de continuidad. Porque te das cuenta que la falta de continuidad es algo que requiere infraestructura. Híjole, uy. ¿Sí? Okay. Y no lo digo en el sentido ni negativo, ni pesimista, ni no la armé por eso, porque me chingué la rodilla, ni de ninguna manera, ¿no? Yo pienso que, bueno, sí es eso, ¿no? Sí es una falta de infraestructura porque, no sé, es como, no sé si llamarle, ¿qué otros actores pueden entrar en ese justo punto, ¿no? En ese brote. Porque están los brotes, ¿no? Los brotes de alguna manera siguen sucediendo, pero pues son insostenibles por uno mismo, ¿no? Pero totalmente. La buena noticia es que el diseño como tal pues nos daba para hacer muchas cosas, ¿no? De ahí siguió un paso obvio que fue lo editorial. En ese entonces me metí ahí con Luis Zafa, que tenía ya la revista de Subterra. Y para mí fue algo como muy padre aprender de la parte editorial, ¿no? Muy buenas pedas, cabrón, habían... Sí, tú nomás piensas en eso. No pienso en eso, se me acuerda, cabrón. Era un poquito más redituable tener... Bueno, él ya tenía rato en el proyecto. Sí. Y cuando yo entré, la idea era darle un poquito más de forma. Apliqué para creo que se llama la Edmundo Valadez, es una beca del FONCA para editorial. Okay. La ganamos y nos permitió hacer el número ya en forma como diseño editorial, ¿no? Sí. Y ahí se abre otra vertiente, ¿no? Y todas estas vertientes las vamos descubriendo. Okay. No surgen de un
profesor que nos dicen, pueden hacer todo Pueden eso. pueden hacer ok. esto, sino que... O sea, rascarle con las conectando, propias ¿no? uñas, güey, básicamente. Y salen, ¿no? O sea, el editorial. De repente hay todo un tema ahí, ¿no? Sí. Y la beca me permite ir a México en ese entonces a tomar unos cursos con estos chavos con los que estaba haciendo ese proyecto en ese entonces. Y pues otro paradigma, ¿no? Porque al final el editorial es una de las disciplinas más completas del diseño. Porque es unir fuerzas, ¿no? Desde lo editorial, desde la composición, desde la producción y desde la gestión, ¿no? De proyectos alrededor. Es algo muy completo, que involucra muchos actores, ¿no? Exacto. Y una meta muy concisa, ¿no? También. Exacto. Como Sí, algo sí, muy, sí, muy sí. lineal tiene que ser. Pero, pues bueno, regresa este problema de la continuidad y regresa este tema de... Que yo lo he analizado y digo, bueno, pues a lo mejor en realidad a veces estos esfuerzos no se concretan porque igual yo también estaba como descubriendo caminos. Entonces, bueno, ya estuvo esto de las exposiciones, muy chido. Ya estuvo esto del editorial, muy chido. ¿No? ¿Y qué sigue? Entonces, pues sí, ¿no? El punto de inflexión es ese, ¿no? ¿Cómo vas haciendo eliminaciones? ¿Cómo vas haciendo Vas esta quitando. parte? Y de ahí, pues ya lo que siguió para mí fue, pues ya empezar. O sea, yo creo que me empecé a dar cuenta que pues sí el dinero es algo muy importante y que sí me gusta el dinero. O sea, no ibas a dejar de ser sincero conmigo y hacer un statement sobre, no, es que lo hago por arte y lo hago por esto. Creo que el momento en que te quitas ese tipo de bullshit en la vida, empiezas a funcionar, ¿no? Porque son bullshit que, ¿quién te lo puso, güey? No es como cuando es una película de estas nacionalistas y los héroes que mueren por su patria. Y yo, pues qué pendejo, güey. ¿No? O sea, porque vas a morir por una bandera, ¿no? Está bien tonto, güey, ¿no? O porque vas a decir, yo no voy a hacer ese trabajo porque es Va una contra empresa, una mis corporación. principios, güey. Ajá, sí. Pues todos, pues comes de ahí, güey. O sea, por más hippie que te quieras ver, al final vas a ir al Oxxo, güey. No importa, güey. O sea, no. O por lo menos ven con un statement bien claro, ¿no? De por qué Acerca no de lo por qué haces, no. güey. No por un simple ideología tomada de alguien, ¿no? Porque sí me enfrenté a eso, ¿eh? O sea, sí fue como pasar de hacer estos esfuerzos que tenían como esta, no sé, como esta ideal, a pasar a decir, bueno, pues yo quiero trabajar con gente aquí que tiene lana, porque sé que si puedo hacer la diferencia ahí, puedo tener lana y puedo crecer, porque al final sí así es, ¿no? El capitalismo y está muy bien. O sea, habrá defectos del capitalismo, pero... Sí. Sí, Pero somos capitalistas, pro-capitalistas. funciona. ¿Por qué? Porque si tú ves Estados Unidos o Europa, el arte es una industria, ¿no? El arte es una industria y mucha gente te podrá decir, no, pues, no sé, un Jeff Koons, ¿por qué vale tanto? Pues bueno, es un negocio. Ajá. O sea, al final si te crees tan cabrón como que tu obra está más chingona que la de él, pero no ganas tanto, pues a lo mejor no estás haciendo las cosas bien, güey. No estás funcionando con No estás respecto al funcionando. mercado. Y no nos importa lo que pienses de la obra, güey. El vato vive bien cabrón, güey. Y hay una industria ahí, güey. Y si no estás de acuerdo, pues haz algo, ¿no? Entonces... Sí, no te imaginas a Jeff Koons así de que, güey, no les ha tirado en su cuarto. A la gente no le gusta mi obra, aventándose billetes tú sabes. encima, sufriendo. No sé, igual como Damien Hirst que tuvo que comprar su propia obra, ¿no? Ajá. Para darle valor. Estrategia. Entonces, claro, desde una mirada te puede parecer muy mórbido y muy maquiavélico, pero pues al final es industria, Ajá. ¿no? Al final es lo que hace que exista un museo como el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Que son piezas que son monumentos y que sin la sagacidad del negocio, sin la sagacidad del dinero, no se logran. No se logra. De sketches, pues sí, claro, hay un chingo de gente que hace mejores sketches que Gary, ¿no? Pero al final, ¿por qué sucedió, no? Porque esas cosas que logran como esta... O sea, puedes tener dos visiones de esto, ¿no? Desde lo ideal, pero al final ahí están y marcan, ¿no? Entonces, pues yo dije, a mí sí me gusta el dinero. O sea, sí me gusta el dinero y me gusta mucho el diseño, ¿no? Aquí, ¿Cómo le hacemos para perdón que te interrumpa. darme mi carísima vida? Mis lujos de Lujos, de realeza, güey. Aquí precisamente yo creo que cabe esta pregunta y pudiéramos ya enfocarnos después de esta a la pregunta que habíamos hecho hace rato, güey, ¿no? De por qué vemos como que el diseño se oye muy culero, pero lo voy a decir, a pesar de Ay, salir te de encanta Chihuahua. decir cosas culeras. Sí funciona, güey, ¿no? Y hay veces que dicen, no, es que el arte, ¿de dónde eres? No, pues de Chihuahua, ¿no? Pues ya vas a valer madre, ¿no? Y entonces el diseño sí hace la diferencia. Aquí yo abriría la pregunta. En tu perspectiva, güey,
ya tuvimos como intro, ya más o menos vemos de dónde vienes, qué hiciste, güey, más o menos cómo vas acercándote ya a tu discurso personal, por así decirlo. ¿De dónde se comienza y cómo, güey? O sea, ya cuando estás en ese punto donde dices, ya no hay vuelta atrás, voy a ser diseñador, voy a hacer esto, ya tienes algunas becas, ya tienes algunos proyectos, ya probaste cosas que no te gustaron o que no te satisfacieron del todo. ¿Hacia dónde ves, güey? ¿Cómo dices tú, a partir de aquí, chingue su madre, me voy por acá, por acá, por acá? Bueno, sí, volvió de nuevo como imagen de yo quiero eso, pero no sé cómo, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate que, bueno, sucede algo como muy loco. Creo que cuando eres muy joven te fijas como metas que son como muy idealistas, ¿no? Y yo de alguna manera siempre dije, lo que yo quiero es que mi ilustración o mi diseño se exponga en México, ¿no? Con el doctor Alderete y sus güeyes, ¿no? Ajá. Y te das cuenta que de alguna manera cuando sucede no sucedió nada, porque en realidad estaba como muy fácil, ¿no? Ajá. Y no lo digo porque yo sea muy bueno, sino porque es muy fácil, ¿no? Que el DF es una ciudad que está como muy cansada de sí mismos. Uh-huh. Entonces cualquier persona que llegue con algo un poquito diferente le dan sus 50 minutos de fama y... Porque de eso vive la ciudad, ¿no? Oye, voy acá a llegar, véanlo, pónganlo en todas las galerías, el que sigue, ¿no? Uh-huh. Tienes que entender esa dinámica, ¿no? Para restablecer tus parámetros, ¿no? Y de alguna manera, en ese entonces estaba la posibilidad de irse a México, ¿no? Y creo que a lo corazonada no lo hice, ¿no? Porque fue como, pues no, o sea, sí entendía como fácil acceso a esas cosas, ¿no? Y creo que ni siquiera en realidad se trata de habilidades, ¿no? Se trata de idiosincrasias, ¿no? De cómo un regionalismo puede ser curioso para el chilango, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero en ese entonces yo vi una necesidad. Dije, mi peor defecto que tengo es que yo no sé en realidad nada del diseño, ¿no? Okay. Pues se empezaron a asomar estas cosas que me decían, esto es el diseño, y yo, pues, se me hace que a mí me dijeron lo contrario, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Entonces, pues lo que yo pensé, o vamos a decirle que agarré un tiempo sabático, entre comillas, yo me metí a dar clases, ¿no? Y la intención de dar clases era aprender, ¿no? Dije, no tengo para una maestría, pues yo creo que lo que puedo hacer es dar clases, que me paguen por eso, y aprendes. Y aprendo, ¿no? Y de alguna manera lo transmito y aprendo yo. Entonces, uh-huh. Yo duré dando clases 8 años y creo que 5 de esos años fueron pues muy emocionantes porque yo decía, bueno, ahora quiero ver qué es el modernismo bien, ¿no? Ajá, okay. Quiero ver qué es la semiótica bien, ¿no? Yo empecé a dar la clase de semiótica en el ISAT, pues que al final es el arte de conversar, ¿no? Y todos esos puntos claves que nunca me dijeron a mí en la escuela, pues de repente se vuelven la base, ¿no? Si no sabes conversar con los objetos, con las personas, con los eventos, con las cosas, nunca vas a poder ser diseñador porque es lo primero, ¿no? Lo más importante. Uh-huh. Pero a mí nadie me había dicho. Ajá. Y tampoco ponía el pretexto de que nadie me había dicho y me iba a tirar en... Sí, a llorar, güey. La amargura de que, pues a mí nadie me dijo, entonces aquí estoy en el hoyo, ¿no? Ajá. Pues tienes que ver la manera, porque al final diseñar, pues se trata de resolver. Uh-huh. Pues si tú en ti creas el espíritu de resolver, puedes ser diseñador. Si no existe en ti, pues no va a funcionar, ¿no? Es como Massimo Vinelli tiene una exposición que se llama One, ¿no? Design is One. Y se pone en una mesa con varios objetos, ¿no? Y la exposición se trata y platica que absolutamente todo lo que está en esa mesa es diseñado por él. Uh-huh. Tiene el mapa del metro de Nueva York, tiene un reloj, la ropa, ¿no? Y cada objeto platica qué etapa de su vida fue. Dice, yo me metí con un zapatero en Milán a hacer zapatos 4 años y este es el resultado de esa práctica, ¿no? Okay. Yo me metí con un sastre en tal parte, me fui a Nueva York a ver el metro, cómo funcionaba. Ajá. Entonces, es un compendio de su vida como diseñador y el punto final es que tú puedes, teniendo la idea principal del diseño, puedes diseñar lo que sea. O sea, desde una ciudad hasta un logotipo. Ah, qué bonito. Es un punto, es como una especie de Matrix que se asoma, ¿no? Ajá. Entonces yo quería entenderla por lo menos, ¿no? O sea, ver el código madre, ¿no? Entonces fue una etapa en la cual
pues vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Por qué seguimos desvinculados con los arquitectos, por ejemplo? Si muchos arquitectos fueron artistas, Sí, arquitectos y diseñadores, ¿no? Creo que la Bauhaus es la que te queda más clara, ¿no? Sobre todo en la primera etapa de la Bauhaus, cuando ves que muchos pintores se vuelven arquitectos, como Mies van der Rohe, ¿no? Mies van der Rohe empieza siendo un pintor holandés abstracto y esas mismas formas eventualmente lo llevan a hacer una planta, ¿no? Exacto. Sí. Y de ahí genera mobiliario y de repente... El diálogo, lo bonito, es que fue muy bonito lo que hiciste ahorita, el diálogo con los objetos, ¿no? Y el ejemplo viene desde ahí, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, la herencia de Mies van der Rohe puede ser, no sé, los arquitectos americanos, ¿no? De Chicago, de los años 50, que cuando tú los analizas te das cuenta que lo único que hicieron es conectar puntos, ¿no? Conectar puntos desde el estilo holandés hasta la Bauhaus, hasta el funcionalismo de la modernidad. Y es donde te das cuenta que el ser diseñador no es otra cosa más que conectar puntos. Y te das cuenta que tu trabajo es mitad diseñador y de alguna manera mitad antropólogo. Empiezas a dejar de ver libros de diseño, a empezar a ver libros de sociedad, de política, de esto, ¿no? Para que estos puntos pues te generen un discurso, ¿no? A partir de algo que puedas realmente ofrecer. Y bueno, pues esto se escucha fácil, pero pues para mí fue un proceso. Es un proceso larguísimo. Sí, una parte de estar esto y esto, ¿no? Y creo que estar en la escuela me dio la oportunidad de darme el tiempo y de comer, ¿no? Sí. De comer Maruchan, pero de comer, ¿no? O sea, de realmente decir, estos 4 años de mi vida son aprendizaje. Ajá. Eso está bien chingón porque ya lo habíamos comentado, ¿no? Cómo nutrir la disciplina desde afuera, güey. Porque luego precisamente yo tenía muchas broncas a veces cuando trabajaba con los vatos de la bodega que hacía teatro, güey. Y cuando nos peleábamos o nos mentábamos la madre, güey, yo me emputaba y les decía, es que nada más sabes de teatro, cabrón. Nada más, güey, ¿no? Y yo me encabronaba porque trataba de leer de teatro, güey, de sociología, güey, de psicología, de cómo funciona el espectador, de cómo funciona otra cosa que no es lo que está ahí, ¿no? Y es lo que hemos dicho siempre, güey. O sea, creo que es una parte que luego se nos olvida en todos aspectos, atacar la misma disciplina desde afuera. Creo que eso es muy importante. Sí, y veíamos también la vez pasada cómo gente que termina dedicándose al arte ni siquiera tienen estudios formales de arte, sino que puede ser desde las dos vertientes, ¿no? El hecho de que, como tú lo dices ahorita con el diseño, de que al final ya no estás leyendo libros de diseño, ¿no? Estás investigando sobre otras cosas justamente para nutrir tu trabajo, y también como otras personas que no tienen nada que ver con lo artístico, con el diseño, empiezan a entrar a esta otra rama de lo creativo justamente porque entienden el funcionamiento social. Es que yo creo que sí, de una manera sencilla de verlo es, el arte yo creo que es una necesidad y ya. Y mientras más sincero seas con esa necesidad, mejor te va a ir. Así de sencillo. Okay. Y el diseño es igual, es una necesidad. Y mientras más sincero seas con esa necesidad, mejor te va a ir. Mejor te va a ir. Oye, nos sacó el de 30 segundos. Yo nunca vi el de 5 minutos. No, yo sí lo vi. Ah, ¿tú sí lo viste? Maldita sea. Oye, bueno, ahora sí, no vamos a cortar tan abruptamente. Vamos ya el chaparrito, porque no están ustedes para saberlo, pero nuestro director de cámaras nos dejó abandonados el día de hoy. Así que que está haciéndole de todo. Vamos a un pequeñísimo corte y volvemos. Oye, pues ya volvimos rápidamente de nuestros cortes que, según el Chaparro, duran segundo y medio. Segundo. Él dice, ¿no? Jura y perjura. Sí. Yo ya lo vi editar una vez, güey. La neta, le hace mucho de emoción con el hecho de que, güey, está bien cabrón hacer jale y no sé qué. Güey, lo edita en 5 minutos. Nomás que su computadora procesa muy lento, güey. Ahí se trae como 4 horas tratando Se pone con datos, güey. Sí, güey. Oye, seguimos con esto. Hay algo bastante interesante y creo que es un punto en el cual, cuando se planteó la idea de que viniera Opa aquí con nosotros, tú lo tenías muy en claro, ¿no? Que tú ves como el diseño en Chihuahua, vamos a hablar de Chihuahua como tal, ¿no? El diseño de Chihuahua se ve más o despunta más que el arte en Chihuahua. Okay. Yo creo que no tanto. Ajá. Pero yo creo que pues, tiene sus partes y tiene pues, diferentes exponentes y diferentes perspectivas también. Uh-huh. Pues ya teniendo aquí a Opa, ¿cómo ves tú el diseño de Chihuahua? Bueno, yo creo que aquí la clave para entender
vamos a decirlo, a lo mejor la preguntaba más por el diseño como un fenómeno social. Pero creo que al final se trata de el diseño o el arte, porque creo que los dos van a pasar independientemente de ti, ¿no? Independientemente de una sociedad o independientemente de si tú lo percibes o no. Eso es muy importante, ¿no? Sí. A lo que vamos con el fenómeno social. O sea, si no hay galerías, el arte seguiría pasando, ¿no? Sucediendo. Ajá. Ya sea en las calles o hasta en eventos aislados, ¿no? Y el diseño igual, el diseño no puede dejar de suceder. O sea, si hay un edificio nuevo, pues eventualmente es diseñado, ¿no? Sí. Si hay un negocio nuevo, pues eventualmente necesita un logotipo, ¿no? El punto era, creo yo, que primero ser como pensar con la mente fría, ¿no? ¿Dónde quieres estar tú? O sea, ¿en qué parte del diseño, ¿no? O sea, ¿en qué parte de esa gama de cosas que suceden? ¿Cuáles son las que tú vas a agarrar, ¿no? ¿Cuáles son las que tú quieres para ti? Y que desde ahí, pues ya si hay reflectores o no, o si son más notorias que otras, ¿no? Ahorita hablaban ustedes como de la infraestructura del arte, ¿no? De el arte, al final hay alguien que está adelante, pero detrás, bueno, ¿no? Como la teoría está del front-end y del back-end, ¿no? Y yo al final creo que uno de los puntos clave fue dejar de pensar que yo podía, porque bueno, una idea de no irme al DF era quedarme aquí a hacer un cambio, ¿no? Desde mi trinchera del diseño y decir, bueno, pues había esta intención de que si tú eres el primero en un lugar, pues pegas, ¿no? O sea, siempre esta idea de que si tú eres el primero vas a pegar. Y de alguna manera en este proyecto de Estudio Y, pues fue el primer negocio estudio que ofrecía un enfoque especializado en diseño, ¿no? Había otros estudios, o existen todavía otros estudios que estaban antes de nosotros, pero que están más enfocados como al tema de publicidad o de lo que fuera, ¿no? Como no había como, era como muy líquido, ¿no? Y bueno, pues dije, si de alguna manera aplico estas cosas aquí y empiezo yo, pues es bueno, ¿no? Es mejor ser aquí el protagonista que irme a la corriente en el DF, ¿no? Ajá. Ser un poco con mi pensamiento en ese punto, ¿no? Y a partir de ahí generé mi estrategia de crecimiento. Dije, bueno, pues me acerco o de alguna manera veo dónde sí puedo crecer, ¿no? Entonces, mi primer como intención empezó con los restaurantes, ¿no? Empezaron, y si te fijas, bueno, hace poco yo estaba platicando con un amigo y siempre tenemos, como decían ustedes, que empezó estas tertulias de que pues estás platicando y generando como conversaciones de cosas. Y yo llegué no sé, a la conclusión de que si tú sigues el dinero, todo te va a dar sentido, ¿no? Si tú ves los movimientos feministas o los movimientos de cualquier tipo que pasan ahorita, tienes que seguir el dinero para entenderlos, ¿no? Ajá. Y de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo empecé como a ver eso, ¿no? O sea, el dinero mueve al mundo, ¿no? O sea, lo del coronavirus ahorita pues es dinero, ¿no? Es vender, Sí. es vender o ralentizar a China, ¿no? Como economía, ¿no? Lo que sea, pero no es el coronavirus, es el dinero que genera Que mueve o no genera, ¿no? Sí, ¿no? El catalizador para que las cosas estén pasando. Entonces, el momento en que yo puse esa disyuntiva en mi propia carrera fue cuando empezaron a pasar cosas. ¿Por qué? Porque yo empecé a ser sincero conmigo mismo. La queja como primordial de alguien que dice que no le va bien el diseño en Chihuahua es, ¿sabes qué? Vino un vato que quiere abrir un hogar, un negocio o lo que sea, y le voy a cobrar 10,000 pesos, ¿no? Pero pues el vato nada más tiene 3,000, ¿no? Entonces dices tú, pues ¿qué hago, no? Le cobro 3,000 porque es lo que hay, o me aferro a los 10,000, pero pues ya no como, ¿no? Entonces eso hace que haya una como pues no sé, como una cortina de humo, ¿no? En el negocio, porque dices tú, pues el vato no puede pagar más de 5,000, pero pues a lo mejor es cierto, ¿no? O sea, si su changarro le va a salir todo su changarro en 50,000 y tú quieres que te pague 10,000, pues quieres una quinta parte de eso, ¿no? Tú no te puedes quejar, o sea, no puedes salir ahí a la calle y decir, el diseño no deja en Chihuahua. Pues a lo mejor tú eres el pendejo que no está entendiéndolo, ¿no? No, cómo están las cosas. Y eso es el primer acto de humildad que debes de tener.
Sí. No puedo salir yo a decir, ¿saben qué, gente? Aquí en Chihuahua no se arma, porque pues la gente no paga. Ajá. Pues sí paga, pero no lo que tú quieres, ¿no? O Sí. donde tú quieres estar, ¿no? O sea, y está bien. A lo mejor llega alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo hago de esos logos de 3,000, 30 en una semana. Y me sale. Ujú. Y tú dices, pues qué bueno, güey, ¿no? O sea, yo a lo mejor no busco esa cantidad, yo busco a lo mejor generar más proyectos de calidad, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué haces? ¿No? Haces una especie de selección natural, ¿no? ¿Y Tienes tú qué que haces? hacerla, ¿no? ¿Y tú qué haces o qué harías en el momento en el que tú empiezas? Dices, este güey no puede pagar lo que yo le estoy cobrando, pero puede pagar. ¿Lo dejas ir o le entras? Ese es como el punto clave, creo que en cualquier negocio, ¿no? Ajá. Porque al final el capitalismo es un tema de oferta y demanda, ¿no? Ujú. De oferta y demanda y de qué tanto entiendes el negocio, ¿no? Y el negocio, pues, siempre está más grande que lo que tú piensas, ¿no? O sea, si tú piensas que hay 5 clientes, no, hay 10 clientes. Hay más. O sea, aunque tú no los veas, están ahí, ¿no? Entonces, no te voy a mentir, si fue una mezcla al principio de, como dicen vulgarmente, bajarse los calzones, pero tampoco me los bajé tanto. ¿Sabes? O sea, Sí. fue como, o como dicen, sabérselos con quién bajar, ¿no? Ándale también. Entonces, sí, eso es importante. Pues no sé, te digo que también pasaba como este evento a la par que pasaba algo muy importante en México, que es, ya sé que no te gusta la palabra emergente, pero Estudió Estudió los y te trajo programas, muy, muy estudiado. pero sí hay este tema de los negocios emergentes. ¿Sí? Bueno, ahí cambia, güey. Ay, Ahí cambia. cállate la boca, Porque, desgraciado hipócrita. O proyectos emergentes de negocio, ¿no? Ajá. ¿A qué me refiero? A que la gente se cansó de ir al Paso, por lo menos en Chihuahua, porque decían, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que abran un pinche Kentucky, ¿no? ¿Por qué no abrimos nosotros el Kentucky aquí, no? O sea, ¿por qué no hacemos o por qué no tratamos de imitar estos modus operandi modelos. para nuestro beneficio, ¿no? Y pues ese mismo evento pues queda a la par de cuando yo empiezo Yeye. Entonces sí es una especie de suerte Ok. y de oportunidad que empiezan gente de aquí que dicen, oye, yo quiero tener un negocio con una identidad diferente, que tenga un valor, o sea, la parte de experiencia de que la gente diga, esto refleja calidad, entonces podemos aspirar a que el negocio crezca, porque el diseño al final hay que verlo como un potenciador de la economía. Si tú no lo ves así, no sirve. O sea, no sirve. ¿Ese factor crees tú que sea por clientes más jóvenes, güey? O clientes más abiertos? ¿O clientes, como tú dices, hartos, güey, de ver otra cosa y decir, tiene que haber aquí algo a huevo? O sea, algo que yo fui y vi en Chicago, Los Ángeles, no sé. Tiene que haber algún cabrón aquí que lo haga. ¿A qué crees que se deba eso, güey? Totalmente, o sea, creo que sí definió el perfil de nuestros clientes, porque creo que hasta hace 5 años teníamos un perfil muy marcado, perdón, que era un poco emprendedurismo, personas que tenían esa inquietud de decir, oye, si le invierto en estos temas, eventualmente puedo hacer la diferencia y nos podemos establecer. Entonces, sí fue un fenómeno que pasó paralelo a gente que entendió el valor, ¿no? El valor. ¿Por qué? Porque el diseño es un tema de valor, ¿no? Es un tema de qué tan tangible quieres hacer tú las cosas, ¿no? O sea, si tú vas por la calle y alguien te dice una frase, ¿no? Una frase matadora, ¿no? Que, no sé, de repente hay alguien que te dice algo y tú puedes decir, no, me costó 0 pesos, ¿no? Ajá. Pero si en realidad tú esa frase la aplicas en tu vida y en tu negocio, en lo que sea, y te deja, no sé, mucho dinero, pues tú le diste ese valor, ¿no? Le diste ese valor. Entonces, el diseño es exactamente igual. Okay. El valor viene de un cliente que sabe que le puede sacar, ¿no? Si el cliente no tiene la visión para sacar ese valor, entonces nunca lo va a tener, ¿no? Ok. Y pues no quieres estar ahí. Sí, vale la pena. No quiero estar ahí, pues, ¿no? Sí, vale más la pena retirarse y decir, pues hay que buscar otro. Exacto. A mí me pasa, el ejemplo es pésimo y súper bajito, pero... Me imagino. Yo hago mucho diseño para obras de teatro, que es un pedo, güey, porque tienes que leer el texto, tienes que estar más o menos empapado y bla, bla, bla. Y te topas con gente que le vale verga, güey. O sea, te ponme una foto, güey, de la pinche sillita y ya. No, cabrón, es que miren el texto, decía. Entonces, en esos casos, pues yo creo que conforme lo que tú dices, vale más la pena a lo mejor sí tener este romanticismo
y decir, con este güey no va, con este cabrón no voy a sacar lo que yo quiero. Sí, hay clientes con los que vale la pena retirarse, ¿no? Sí, exacto. Y en todos los aspectos, y en todos los rubros, y en todos los negocios, y en cualquier cosa que te dediques. Escuchaba hace tiempo ahí en la Ciudad de México, hay un negocio donde atiende una eminencia de la serigrafía con respecto a todo lo teórico, ¿no? Uh-huh. Entonces él decía, no, pues a mí llega alguien y me plantea algo, y yo le digo, ok, va, pero es esto, esto y esto. Si el güey no está en la misma sintonía, pues yo lo dejo ir. Y digo, pues no tengo que estar ahí, ¿no? A fin de cuentas, mi cinturón tiene otro agujero y pues nada más lo ajusto, ¿no? Ajá. Así como el chaparrito que ahora ya está muy ajustado. El chaparrito ya está... muy apretadito. Muy rico y apretadito. Rico y apretadito. Apretadito no sé. No sé qué tan apretadito pueda estar, pero está rico. Pasó de ser un señor de 45 años a ser un niño de 12 años, güey. Sí, güey, pues un Uber sexual. Eso es Uber sexual ahora, güey. Es que todos esos kilos se los quitó en años también. Okay. O las penas. O las penas, porque ustedes no están para saberlo, pero... No, y creo que sí, o sea, en el momento en que tengas que te cambies el chip y digas, la mitad de mi día es ¿verdad? No digo que yo sea un empresario, pero tratar de ser empresario es muy importante. A mí la clave fue cuando de repente por algún motivo alguien de México vio un cierto trabajo y dijo, yo quiero eso allá. Entonces, pues estaba como, bueno, o sea, si ya está llamando la atención lo que hago fuera de aquí, pues a lo mejor es un indicador de que estoy haciendo las cosas medio bien. Justamente, perdón, eso te iba a preguntar, ¿cómo salta Yeye de lo que haces aquí a los que no conocen Yeye? Pues, perdónenme, pendejos, deberían de conocerlo. ¿Cómo salta Yeye de trabajar? ¿Cómo salta Yeye a los clientes que de repente puedes tener, ¿no? Y que desde fuera uno dice, güey, no mames, está cabrón, está difícil. Creo que ibas encaminado hacia eso, ¿no? En la Ciudad de México, ven tu trabajo. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo es esa transición? Sí, son plataformas, es trabajo, es exhibición. Bueno, ¿qué, no? En el punto de salida sí fue como una especie de suerte, pero el punto al que iba, y creo que es bien importante, es que pues en realidad trabajar con un cliente de México a trabajar con un cliente de Chihuahua, en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, puede tener una diferencia en cuanto al tipo de proyecto. Ajá. Y en ese stage en el que estaba de la vida, creo que pues sonaba atractivo, ¿no? Sonaba como atractivo el hecho de decir, bueno, pues no es de aquí, ¿no? Porque igual nos manejamos con esta moneda, ¿no? Ajá. Pero al final yo empecé como a darme cuenta que pues el país está igual de jodido todo, ¿no? Lugares más, lugares menos. Sí, lugares más, lugares menos, pero al Estados final... vecinos, la chica. Pero al final te das cuenta que no, bueno, no depende del lugar, sino de los eventos que están sucediendo, ¿no? Estas personas de México eventualmente también buscan precio, ¿no? Porque la Ciudad de México es más cara, ¿no? Uh-huh. Chihuahua es más barato. Okay. Entonces, si el cliente de Chihuahua te paga 5, en el DF te paga 7, ¿no? Y en un principio puede sonar diferente. Ajá. Pero ya armar un negocio de diseño sustentable realmente, pues no es tanta la diferencia, ¿no? Entonces, porque si tú te vas a México, pues esos 7 ya son los 5 de Chihuahua, ¿me entiendes? Ajá. Entonces la estrategia ahí fue, yo creo que el quedarme en Chihuahua fue porque me permitía moverme mucho más dinámicamente, me permitía mucho más concentrarme en el trabajo, mejorar mi propuesta de diseño para hacerla más competitiva. Uh-huh. Y que mi valor o mi ventaja competitiva frente a los estudios de diseño de México fueran que tengo un trabajo que puede ser equiparable y que de alguna manera sea más accesible. Okay. Entonces ese fue como el key changer, ¿no? Para empezar a obtener trabajo en México, porque pues sí tienes que ser como muy sincero, ¿no? ¿Quién soy? O sea, ¿qué ofrezco realmente? ¿No? Sí. No puedes vivir como la ilusión de decir, pues yo soy medio bueno y pues ya que la suerte, o sea, o que todo me caiga, ¿no? Porque la suerte yo creo que soy bueno, ¿no? Sí. Llega trabajando, ¿no? La suerte no es tal suerte, sino que tienes que... La constancia. Claro. Entonces, y de ahí se empieza a ampliar la visión, porque me empecé a dar cuenta que el diseño gráfico, pues bueno, tenía esta ambigüedad en la cual sí puedes hacer lo que tú quieras, pero por otro lado, si te dejas,
terminas haciendo exactamente lo que tú no quieras, ¿no? Entonces, ya dependía la visión, ¿no? Y son oportunidades. De repente tenía clientes que por el tema de restaurantes en el menú, ¿no? Y tú decías, bueno, pues también esto se puede extender a esta pared, ¿no? O sea, ¿no? Que eventualmente decían, oye, pues es que mi arquitecto quiere pintar de rojo, pero tú me hiciste el menú azul, ¿no? Y ahí viene como los puntos clave, o sea, tú puedes decidir decir, no, pues dile al arquitecto que me pase, o puedes decirle, no, pues dile al arquitecto que yo voy a decir cuáles son los colores. Chingue su madre, el Exactamente. arquitecto. Entonces, de ahí... Aquí tenemos una arquitecta en el nunca estudio. fue en el afán de... Digo, pues, al final ahorita el equipo de IE, pues, hay 3 arquitectos, ¿no? O sea, sí, en vez de decir, yo lo puedo hacer, dije, yo necesito a esas personas... Ese complemento. No, de es mi que, lado, ¿no? y es que tu equipo no es puros diseñadores, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Tu Sí, equipo sí, es sí. algo muy integral con respecto a otras visiones y otras maneras de resolver. Pero yo creo que más que nada era como ver la necesidad, volvemos al tema de la necesidad. Ajá. Yo me di cuenta que la necesidad en el diseño iba más allá de yo entregarle el logotipo, ¿no? Porque no servía de nada. O sea, también tú tienes que ver cómo preservar tu negocio, es muy importante. O sea, si la gente te está comprando logotipos porque están bonitos, pero al final no le funcionan, ¿qué sirve un güey que ponga un negocio y el logotipo esté muy bonito y está de la chingada? Ajá. Pues lo más probable es que no vas a tener más trabajo. Ajá, exactamente. Pero si tú al vato le dices, oye, ¿qué tal que te armamos tu restaurante completo? O sea, si nos metemos, oye, pero en un principio, pues sí, oye, tengo unos amigos que son arquitectos, pues vamos a tratar de trabajar juntos, ¿no? Ajá. Pues ya es más probable que él perciba el valor del diseño, ¿no? Entonces se convierte en tu responsabilidad. Tú no puedes decir, no, pues yo ya entregué el logo padre y pues... Se acabó. a ver, Estupendo. ¿no? Ya Se te acaba el chíngale, trabajo, ¿no? de a ver cómo le haces. Lo que sucede entonces es que empiezas a saber cuál es la necesidad que tú quieres cubrir. Okay. Y nuestra necesidad como estudio pues es precisamente dar una experiencia completa, lo más Un completamente. servicio Ajá. completo en todo el sentido. Y de ahí Todo, se volvió no ver como la piedra angular, ¿no? Y todo este tiempo lo que trataba de hacer es cómo llegar a esos puntos, ¿no? Cómo llegar a esa parte. Ajá. Y yo agradezco mucho haber estado en Chihuahua porque Chihuahua es un punto en el cual, sí, por un lado no hay un negocio, o sea, si tú ves esta parte glamurosa de decir quiero hacer toda la lana del mundo, pues no va a pasar, porque aparte podemos hablar en otra ocasión, pero el diseño, igual que el arte, es un tema de clasismo, ¿no? Es un tema de clasismo Sí. totalmente, ¿no? Sí, aquí Entonces, está Mr. Clasista. en Chihuahua todo le pertenece a 2 familias, Y ya. desde la época de los terrazas, Ajá. y obviamente ellos al final son los que deciden qué se hace con el dinero, ¿no? Entonces, y pues yo no soy de ninguna de esas 2 familias, ¿no? Entonces, tienes que entender que es un tema de clasismo. Y por otro lado, pues el tema de cómo lo puedes tú hacer escalable, cómo tú lo vas a hacer escalable, cómo lo vas a poder como entenderlo más al cliente en sí, porque está bailando. ¿Ya cortaste o qué? Bueno, no, vamos a un pequeño corte otra vez. corte, Vamos a otro bloque. vamos. No les garantizamos que sea el último, así que chinguen a su madre si no les gusta. Oye, pues ya volvimos del corte. Fíjate que Opa tuvo bien en traer un sotolito. Muy bueno. Está delicioso, ¿eh? Está delicioso. No quiere revelar absolutamente nada de él, pero dice que ya lo ha tenido tiempo en vidrio y que... Porque no están ustedes para saberlo, pero Opa es un entusiasta de los destilados. Soy un buen aficionado. Un Qué buen bonito. aficionado, un buen aficionado de los destilados. No, pero está con madres. Entonces buenísimo. está riquísimo. Estamos aquí chaseando con cerveza y con sotolito, así que delicioso. Volvemos a cómo te vas. Bueno, no que te vayas tal cual. Bueno, en determinado momento Yeye pues va a la Ciudad de México. Y yo creo que mucha gente se pregunta no nada más el hecho de la Ciudad de México, sino también cómo eso es una catapulta para que de repente haya clientes de otras partes del orbe. Bueno, si ahorita comentamos un poco que había como varias vías de esto que sucedió. Una, honestamente, creo que es parte de un fenómeno de globalización que sí le está sucediendo al diseño en general. Es decir, nos está sucediendo a varios estudios de diseño al mismo tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sucede mucho como estos negocios que son remotos, ¿no? Por ejemplo,
pues no sé, la India explotó por el tema de lo médico, ¿no? Uh-huh. O sea, casi todos los análisis médicos de Estados Unidos son mucho más baratos hacerlos en la India y eso detonó un mercado, ¿no? Ajá. Entonces, por algún motivo creo que México, digo, no a esa escala a lo mejor, pero ofrecía como un buen producto porque algunos estudios de diseño del país empezaron a ser muy competitivos entre sí. Y pues como nuestra base era la economía mexicana, pues teníamos un precio competitivo, ¿no? O sea, si eras como de fuera, pues ya te convenía más trabajar con alguien de México, ¿no? Uh-huh. Pero sucede lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? Si no tienes manera de hacerlo sostenible, eventualmente se cae, ¿no? Porque es difícil, por ejemplo, si tú mandas un diseño afuera, pues cómo lo va a reproducir el cliente, ¿no? Básicamente, o cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, proyectos de interiores que hemos hecho fuera, se vuelve difícil la parte de supervisión de obra, ¿no? En interiorismo. Ajá. Porque dices, cómo todo esto que le placé yo como proyecto ejecutivo, que bueno, le llamamos eso a las instrucciones, por así decirlo, ajá, ¿no? De construcción. Cómo eventualmente va a suceder, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, cómo va a desarrollarse. Si es el piso, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, muchos clientes se quedan sin la garantía de que trabajar remotamente da resultados de verdad, ¿no? Parecía, pero no. Entonces, habría que como hacer mejor los sistemas, ¿no? Pero en un principio, como tú me preguntas, sí tenía esta cosa muy loca de porque ahora estoy trabajando con un cliente en Suiza, ¿no? Por ejemplo, que busca de nosotros mexicanos, pues a lo mejor una sociedad primermundista que aparte es la cuna del diseño, ¿no? El Swiss Style, sí, ¿no? O sea, los que inventó la helvética, ¿no? Pues a lo mejor precisamente eso, ¿no? Ya no la helvética. Y sucedía esto, ¿no? Que podían ver cosas en internet porque empiezas a usar las plataformas y te das cuenta del beneficio que te pueden traer, ¿no? Si quieres hablar del tema de negocio. Y nosotros empezamos a, pues no sé, a utilizarlo siempre, Behance, a profesionalizar nuestra página, porque yo vi que eso era algo que sucedía mucho, ¿no? Aquí, pues las personas o los diseñadores o lo que sea empiezan en el negocio creativo y el negocio creativo es como esta tempestad, ¿no? De ánimos y de repente estás bien, en los 3 días ya te vale madre todo y lo avientas, ¿no? Y yo pasé por muchos socios, amistades aquí que siempre terminaron mal, ¿no? Por algún motivo, porque pasiones, ¿no? Pasiones como que dicen, bueno, pues yo con la pasión vivo, no sé, me imagino, porque al final, y todavía, ¿no? Gente que tengo sin hablarle 10 años y todavía me ven así como con coraje y tú, pues, órale, ¿no? Eso es pasión, ¿no? Dices tú, pues, qué, pues bueno, ¿no? Digo, al final, pues nadie somos como criminales, no sé por qué tanto enojo entre la gente, ¿no? Tanto odio. Sí, pues no te explicas, ¿no? Pero lo que sí sucede es que la pasión es hasta cierto punto mala para el negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, el otro día leí una frase que se me hizo como muy rompedora que dice, en el pesimismo de la intelectualidad y el ánimo del empeño, ¿no? En eso vivimos, ¿no? Ajá. Cuando empiezan las cosas, eventualmente es negativo y dices, ¿para qué? ¿Por qué? Pero cuando necesitas o tienes una necesidad, dices, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y eso fue. Entonces, empezaron mi primer proyecto fue un restaurante en Cambridge, de un tipo que pues quería hacer un restaurante tipo mexicano, ¿no? Uh-huh. Mexicano. Pero luego te das cuenta que ese tema de la mexicanidad en Europa pues ya está como sobreexplotado. O sea, ya que tú decías, la máscara luchadora que tú crees que nadie la conoce, ya también en Europa están cansados de ser qué tipo, ¿no? Claro, Miguel Valverde, date cuenta. Sí. Entonces, dices tú, bueno, pues a lo mejor estos güeyes con una Frida Kahlo ¿no? O sea, ni siquiera eso, ¿no? Entonces... Claro, cosa redonda, casa Chihuahua, date cuenta. Lo que llamó mucho la atención de nuestros proyectos, haz de cuenta, es más que nada el tema de que de los cimientos como del concepto, ¿no? Fíjate, ese proyecto llegó por un proyecto que hicimos aquí con Rodrigo Seáñez, que si un día invitan arquitectos deberían de invitar a Rodrigo Seáñez porque él es una persona, un excelente teórico de la arquitectura aquí en Chihuahua. Okay.
Y nos tocó hacer un proyecto que se llamaba Aguafuerte, ¿no? Y el Aguafuerte el viejo antes San fue Juan. el viejo San Juan. Pero sucede que, bueno, tenía como muchos antecedentes históricos como muy interesantes, ¿no? Ajá. Porque fue la primera cantina de Chihuahua, así, ¿no? Y antes de eso fue un convento, ¿no? Y antes de eso fue como una escuela de secretarias, un convento de escuelas de secretarias y luego una cantina, ¿no? Wow. Entonces, los mismos dueños del San Juan son los mismos dueños de un lugar que se llama La Mexicana, que fue una tienda Ok. de enseres, Ajá. ¿no? Y Sí. que fue la primera tienda de Chihuahua, ¿no? Hay que hacer un paréntesis. El San Juan, en nuestros tiempos, El viejo San Juan. el viejo San Juan era una cantina de lo más extraño y bizarro donde te topabas Muy gente. cutre. Sí, cabrón, no mames, de filosofía, de bellas artes, de diseño, de la madre. Para quien no haya visto, entrabas y al fondo era un hotel de paso. Y a los dos lados De había. amor fugaz. Sí, De amor fugaz. Y de este lado había música a todo vuelo de Caifanes, de la chingada de Maná, de cosas así. Y luego del otro lado acá disgorja todo lo que da. Sí, y sí, sí. Bueno, esa ya, brutal, y esa ya fue la chingada. segunda etapa del Esa fue la viejo segunda San etapa, Juan. güey. El viejo San Juan era un lugarcito muy pequeño, Ajá. que ahora ya es el nuevo San Juan en el viejo San Juan. Exactamente. Sí, que no Y- tiene nada que ver. Y lo que dice Opa ya, esta renovación, ya era casi un bar fresón, güey, por así decirlo. Oye, pues la intención es que los dueños pues ya querían como ganarle más, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, el trasfondo es que al final yo tuve la oportunidad de trabajar con Rodrigo, que tiene este entendimiento como muy claro de lo que es Chihuahua, como muy claro, ¿no? Porque al final ellos hacen no solo arquitectura, sino también mucho paisajismo, pero muy relacionado con nuestro entorno, ¿no? Entonces, agarramos este proyecto y fue como muy interesante porque el recurso gráfico que tomamos, lo tomamos de la misma Mexicana, ¿no? Porque en la parte de arriba de la Mexicana en ese entonces estaban cajas y cajas de contabilidad de lo que había sido el San Juan y de lo que había sido antes del San Juan. Entonces, nuestra sorpresa fue que dentro de esas cajas venían los originales para las litografías de la publicidad, o sea, los sellos, vamos a decir, para el letterpress. Ok. Y eran las tipografías originales de los años 20 y los 30. Y eso pues cambió el paradigma, ¿no? Porque al final... El chaparrito acaba de tener un mini orgasmo ahorita. Sí, acá. no, sí, y era como bien interesante que al final yo comprendí que pues no se trataba de yo el diseñador poniendo mi expresión, sino fue un rescate, es totalmente un rescate. El proyecto, Rodrigo reutilizó la cantera que se removió para hacer la barra, se reconstituyó la fachada como era originalmente con fotografías, se trabajó con el INAH para hacer muchas cosas de remodelación como muy, muy interesante. Es un trabajo genial. Okay. Y el proyecto al final nos tuvimos un reconocimiento en una revista de diseño muy importante en España. Y ahí empiezan las publicaciones, ¿no? Entonces, una vez que te publican, tienes que decir, ¿por qué te van a publicar, no? O sea, no te van a publicar porque qué bonito logo, ¿no? Al final este tipo de publicaciones lo que quieren es pues más una tesina de algo, ¿no? Y venía acompañado de cuál fue el proceso de entender lo que es realmente Chihuahua, ¿no? Para no hacer... Porque es como, bueno, yo lo veo el diseño como esto, ¿no? Como la gente que dice los pinches chinos para cualquier asiático, ¿no? Y pues los chinos son los chinos y los japoneses son los japoneses, ¿no? Ajá. Y el diseño es así, ¿no? O sea, puedes ser como muy general o puedes decir, es que esto es esto, ¿no? Y el Aguafuerte era decir, esta es una cantina de Chihuahua, por lo menos en la parte estética. Y sí hay unos cimientos de que sea una cantina de Chihuahua, ¿no? Ajá. Entonces, al final el proyecto resulta ser honesto por sí mismo, porque tú eres lo que eres más un vehículo de las cosas que ya sucedían, ¿no? Y esta parte como de este valor como de apreciación de la cultura fue lo que realmente hizo que llegué a empezar a con ese punto. De ahí vino el de Nana México, que es allá en Cambridge, y de ahí me pidieron hacer un restaurante en Medio Oriente, en Kuwait, que querían un restaurante mexicano, ¿no? Pero pues estos tipos son pues árabes, ¿no? Y tenían una idea como muy, muy, muy diferente y ellos mismos tenían como más restaurantes, entonces lo más práctico fue irme un rato allá a estar trabajando con esa empresa, como un poquito en partnership, y tuve como mucha experiencia en la gastronomía, porque estando allá hicimos un proyecto sí mexicano, pero luego uno peruano, Ajá. pero luego uno tailandés, entonces pues así como una especie de
de canción de Jorge Drexler, ¿no? Un árabe con un restaurante peruano diseñado por un mexicano, ¿no? Ok, entonces, como chiste de Polo Polo. Sí, entonces dices tú, yo no puedo tener como un recurso nada más gráfico, ¿no? Como decir, bueno, pues me gusta la letra tal y tal, o sea, yo no puedo llegar así, ¿no? En estos mercados que sí realmente están más clavados. Sí, que exigen. Que exigen, ¿no? Sí. Entonces tendría que cambiar como el paradigma. Si quieres trabajar a nivel internacional, no basta eso, ¿no? No basta el hecho de que digan, está bonito, ¿no? A lo mejor sí hay mercado para eso, ¿no? A lo mejor hay gente que compra lo visual, pero mi enfoque de cliente no. O sea, mi enfoque de cliente busca mi metodología, que es realmente la búsqueda de esa parte como histórica por un lado, Ajá. como anecdótica por otro lado, y como storytelling. Habrá muchos diseñadores que te pueden juzgar por hacer storytelling, ¿no? Por ejemplo, Zack Meister es un anti-storytelling. Dice, el diseño tiene por qué tener una narrativa. Ajá. Es un evento muy natural. O sea, si tú ves que ese teléfono funciona, pues ya con eso, ¿no? Ahí sucede el diseño. Pero al final en la gastronomía, por lo menos, la narrativa le agrega un sabor, ¿no? Le agrega algo que a lo mejor no se basa en lo funcional, pero sí en lo evocador, ¿no? Y esto es como una necesidad muy primaria, o sea, todas las personas comemos en grupo desde los egipcios, ¿no? Uh-huh. Nos gusta juntarnos a comer, es el evento cultural más importante que le puedes hacer a una persona, o sea, y a mí me gusta generar espacios que hagan ese momento como más trascendente, ¿no? Ah, qué bonito, que hagan las personas como que lo disfruten más de alguna manera. Entonces esa es mi necesidad al final, ¿no? Uh-huh. Y tenerla clara me ha llevado, afortunadamente, me siento muy afortunado y con mucha suerte de haber trabajado ya muchas cosas en varios lugares que exigían ese entendimiento. Ajá. Entonces, sí está el glamour falso de que trabajas para alguien fuera, porque te pongo un ejemplo. España es el peor mercado que puedes tener si dices que trabajas internacionalmente, ¿no? Porque España es un país en crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, te van a pagar el diseño casi igual que en México, ¿no? Pero con más exigencia. Entonces, puede sonar glamuroso España, pero a la vez es como mucha hueva, ¿no? Ajá. Entonces ya ves un correo, un cliente de España y dices tú, pues bueno, te mando y ahí, o sea, sin mucha esperanza, ¿no? Sí. Entonces, se pierde el glamour de que es internacional, pero se gana, si lo haces bien, creo que la gente que hace empatía ahorita empezamos un proyecto en Zanzíbar, en África, de un tipo que conocía ya yo en Kuwait, y pues ni él tampoco conoce el mercado africano, de alguna manera yo tampoco, pero pues va, ¿no? O sea, eso es por lo que estoy aquí, ¿no? Realmente. Híjole, qué hermoso, güey. Estamos en una cátedra. Sí. Así que aprovechenla, gente que está ahí del otro lado. Los pocos que dejaron el podcast más de la hora y que se atrevieron a continuar. No, está bien. No, estamos en tiempo, ¿no? No, estamos bien, güey. Súper tiempo. Ahora, yo digo que vamos a hacer el cortecito, güey. Regresamos con calma. No sé si tengas alguna pregunta, güey. No. Yo estoy embelecido, güey. Así. Platícame más. Se te ve, en tu cara se te ve. Oye, pues hacemos corte y que regresamos. Hacemos un corte, retomamos, damos como que un poco de salida. Ustedes también para que no se aburran tanto. Bueno, no deben de estar aburridos. La comunidad diseñadora en Chihuahua es grande. Así es. La comunidad creativa en Chihuahua es grande a comparación de la pequeña ciudad en la que nos encontramos. Así que en algún momento cuando empezamos esto estábamos como hablando acerca de que nos interesaba que fuera también didáctico. Ajá. Y lo que has venido a decir aquí es totalmente didáctico, ¿no? Es un semestre, güey. Diseñador, date cuenta, sí, ¿no? Güey. O sea, ve cómo están las cosas, ¿no? Exacto. Porque por las cuales que hay que pasar, ¿no? Y cómo llegas a este tipo de casos, ¿no? Sí, yo espero que muchos de mis alumnos lo vean, ¿no? Porque digo, ay, güey, no mames. Aspiran al diseñador y creo que esto les da en la madre a su pequeña aspiración que dice, compa, ve todo lo que hay. Súper chingón. Y aparte, ahorita tendremos la oportunidad de hablar un poco acerca de cómo está también la educación aquí de diseño en la ciudad. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos.
Listo, ya regresamos. Vamos, ya, ahora sí, ya vamos a hacer el corte porque ya el chaparrito ya se enojó, ya se encabronó. Entonces vamos a hacer el corte rápidamente. Vamos a abordar 3 cosas interesantes. Qué es lo que ha sucedido en Chihuahua, como ya es costumbre acerca de exposiciones. Hay una principalmente que se inauguró en esta semana. Y pues ya que Opa nos diga el secreto del éxito, no te creas. Vamos a hablar, rápidamente abordar algo. La educación, diseño gráfico, diseño en Chihuahua. ¿Cómo la ves? Híjole. Híjole. Terminamos, gracias. Bye. Pues yo tengo experiencia en la docencia. Como te dije, estuve 9 años y sí me quedaron como muchas cosas muy claras, ¿no? En el sentido de pues como la diferencia entre el hacer escuela e ir a un lugar que pagas porque te den clases, ¿no? Ajá. ¿Dónde empieza la escuela, no? O sea, para mí la escuela pues empieza con el antecedente que logró la escuela. O sea, por ejemplo, no sé, tú piensas en la ENAP en México, que pues tiene una historia de grabadistas, ¿no? Que dejan ahí como un ADN, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hay una especie de exigencia para los que vienen, ¿no? Entonces, creo que ese factor es el que hace escuela, ¿no? Cuando tú dices escuela, ¿quién hizo la escuela ahí, no? Uh-huh. Entonces, yo creo que escuela como tal no existe. Uh-huh. Existen, más que instituciones, ahora existen empresas, ¿no? Desde que el modelo educativo se volvió empresas, pues yo realmente pienso que todo se fue a la chingada, ¿no? De alguna manera. Porque todas las escuelas tienen que empezar con una ideología de por qué son escuelas, ¿no? Si tú ves cualquier lugar que se jacta de ser una escuela, por ejemplo, yo creo que la mejor escuela de diseño ahorita en México puede ser la UDEM, la UDEM, porque tienen claro como institución educativa cuál es el enfoque que tienen y creo que el punto de aprendizaje para las demás escuelas no lo tienen claro, ¿no? Uh-huh. En Chihuahua vivimos un problema de clasismo muy marcado, ¿no? Hay 2 tipos de escuelas, ¿no? Los que entramos por entusiastas de esto y las personas que entran por una necesidad más como de moda, por así decirlo, ¿no? Y yo estaba en los 2 modelos, ¿no? Uno, pues en el Palmor estuve con muchachos que realmente iban con ese ímpetu porque saben que si no la arman en la vida. Uh-huh. Y el ISAT, que básicamente son, o sea, se va a ir gacho, a lo mejor me van a odiar, pero son básicamente personas que no tienen una necesidad real. Okay. ¿No? Okay. Cuando decimos que el diseño sucede por una necesidad y si no te la planteas, pues va a ser difícil que tú seas diseñador porque no hay espíritu para hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. No hay. Entonces, si tú eres una chica que ya tienes resuelta la vida, obviamente tu enfoque del diseño va a ser algo decorativo, uh-huh. Algo para llenar paredes, algo para entretenerse o algo para volverse selectivo en la vida, ¿no? Y yo lo comprendí desde el punto de vista de clase media, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que ahorita la tendencia es que la clase media se disuelva, ¿no? Los gobiernos y las empresas tratan de que desaparezcamos, pero históricamente la clase media somos las que impulsamos. Las que sustentan. Las que impulsamos intelectualmente al mundo, ¿no? Porque somos los que tenemos necesidad, ¿no? Uh-huh. Y aspiraciones. Y aspiraciones. Entonces, yo deserté, por así decirlo, del ISAT porque precisamente me di cuenta que yo más que nada era pues un sirviente ahí, ¿no? Una persona que podía llegar a hacer anécdotas para enriquecer personas que tienen planteamientos muy clasistas del diseño, así, tal cual, ¿no? Yo no me arrepiento de lo que digo, lo digo lo sostengo con que al final yo estaba buscando a chicos que, voy a hablarlo como en el sentido depredador del negocio, chicos que me iban a quitar a mí mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces iba a educar a gente por 100 pesos a la hora, ¿sabes? Que al final les iban a tener el trabajo porque son los hijos del amigo del papá de aquí, ¿no? Uh-huh. Y que el factor de valor de diseño en la creatividad no iba a ser el suficiente, sino el tema social. Uh-huh. Y yo no me considero una persona tan social, entonces fue el punto por el que yo deserté de la educación de esa manera, ¿no? Okay. De la manera lineal de la escuela. Siento que el momento en que comprendamos ese tipo de cosas va a poder haber educación. Afortunadamente,
surgen las plataformas como tipo doméstica, ¿no? Como muchas plataformas que habitan en línea que le permiten... que ahí tienes tu curso en Ahí doméstica. está un curso en doméstica para que entren. Dense esa vuelta. Y hay algunos chihuahuenses que tienen su curso ahí, que están bien chingones también, y que lo increíble de esta época es que puedes armarte un setup de educación en línea por una fracción de lo que te cuesta el modelo anticuadísimo de educación lineal, ¿no? Que se sostiene por una mera costumbrismo, porque tienes que ir a la escuela, ¿no? Okay. Y ese costumbrismo barato que logran las instituciones o las empresas que se dedican a la educación, más que nada, es lo único que lo sostiene. Y ves personas nombrándose profesores sin ningún tipo de experiencia en el ramo y empoderándose a educar gente, a no entender esa responsabilidad tan grande, ¿no? Y luego te das cuenta de que a veces estos modelos fracasan totalmente, ¿no? Perdón por el corte, cosas inesperadas de la pila. Hablábamos de lo de la educación, ya para cerrar. ¿Qué onda con eso? Ya, a ver, la verdad, ¿qué sucede? Pues no, como retomando lo que decíamos, yo creo que sí, así, ¿no? A resumir, creo que las escuelas no son conscientes de que el paradigma cambió. Ajá. Yo creo que es muy conveniente mantenerlo así, porque al final es un negocio y muy rentable. Totalmente. Hay una necesidad de que la gente tiene que entrar a la escuela, ¿no? Okay. Pero la verdad es que yo abogo mucho por estas alternativas que están teniendo como mucho peso, ¿no? Creo que al final, no sé, a mí me ha tocado participar en algunas plataformas de educación y he tenido mucha actividad en conferencias, este proyecto de IE me ha llevado prácticamente a todas las universidades del país y he tenido un acercamiento creo que hasta más real, ¿no? Con la gente que busca realmente generar un cambio en su educación. Entonces, pues ese es mi punto muy crudo de vista de la educación de aquí, ¿no? Híjole. Creo que el momento en que entiendan que el paradigma cambió, las cosas van a cambiar. Pero que tú te esperes a que cambie, pues bueno, tú ya estarías siendo ahí culpable, ¿no? Y no discrepa con lo que pensamos acerca de la educación dentro de lo creativo, ¿no? En Chihuahua. Pues ya vamos de salida. Opa, neta, super cátedra. No nos vamos ya. Esperen, nomás estamos tratando de cerrar. Entrando a la salida, güey. Entrando a la salida. Aquí siempre tratamos de criticar acerca de las exposiciones que se vienen en Chihuahua, plásticas. Esta semana, pues, lamentablemente, como todas las semanas, no hay nada. Bueno, no, a veces sí hay algo, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a ver una exposición de fotografía de una chica, Arely Flores, creo. Arely Flores, sí. Sí, ay, güey, pues bueno. Volvemos a lo mismo, la factura del trabajo. Si estás haciendo fotografía y ves que la ampliación no te da la calidad suficiente, pues no lo hagas, güey. O sea, no pongas fotografías muy grandes que al último se van a ver pixeladas, se van a ver mal. No montes sobre foam board que después le puedes meter las uñas y se pueden ver rasgadas. Eso le resta bastante al trabajo, ¿no? Okay. Fue lo que pude ver. La exposición, híjole, pues lamentablemente, hablando en concepto y en idea, pues X. Si tienen la oportunidad de ir a verla, vayan a verla. Okay. Está en Los Laureles, en la Berta Falomir, si no me equivoco. Idea. Perfecto, pues retomamos, recerramos ya más bien porque ya retomamos muchísimo. Sí, ya, yo creo que nos vamos directo con recomendaciones. Comienzo de aquí para allá, si quieren. Yo no tengo el día de hoy porque le dejo a mi invitado que diga acerca de... Siempre recomendamos un artista. Entonces, yo creo que aquí el día de hoy nuestro invitado va a recomendar ya sea a un diseñador, a un estudio que tú digas, sigan a estos güeyes, por favor. Háganse la vida y síganlos. ¿Qué onda? ¿Tienes alguien a quien recomendarnos? Híjole, pues, como recomendación en el tema enfocado a que puedes aprender mucho de él y del negocio del diseño, yo creo que uno de mis tops en México es Héctor Esraue. Aunque puede sonar muy trillado que recomienda a Héctor Esraue, pero creo que si lo analizas su carrera, o sea, si te das la tarea creo que hasta su página de internet viene como una cronología que si la estudias bien te da una idea de cómo ha crecido como diseñador y hacia dónde va como diseñador, ¿no? Okay. Entonces, me gusta que esta nueva etapa de Esraue
sí intenta llegar a temas inclusive muy lúdicos, ¿no? Inclusive muy o lleva al diseño industrial a la escultura de una manera muy exitosa, porque igual y es una línea muy endeble, ¿no? El poder lograr esa dicotomía entre lo que inspira por su forma y por su expresión que puede tener y su funcionalidad dentro de la vida diaria, ¿no? Entonces, Héctor Esraue, soy fan de Héctor Esraue, la verdad. Chingón. ¿Tú, bebé, tienes alguna recomendación de artista? Yo tengo nada más un texto. Artistas del día de hoy. No tengo un texto, es el imperio de lo efímero de Gilles Lipovetsky. Es una cátedra sobre precisamente lo que decía Opa, de cómo comprender la modernidad, cómo traducirla a puntos semióticos, cómo traducirla al lenguaje. Y si le logran entender, no lo digo por mamá. Eres un desgraciado elitista, como siempre. Está medio rarito cómo escribe Lipovetsky. Yo fue el primer texto que leí de él y te lleva para atrás y luego para adelante y luego te lo vuelve a repetir y luego te lo pone y luego te lo quita. Es medio complejo. Si logran entender todo esto que viene, el imperio de lo efímero, creo que van a poder tener una conexión muy bonita entre el objeto artístico, el objeto estético y la modernidad en sí, cómo lo afecta. Excelente. ¿Tendrás un texto que recomendarnos? Pues yo, fuera a lo mejor expresamente el diseño, pero no. Yo recomiendo Esculpiendo en el Tiempo de Andrei Tarkovsky. Okay. Que, como cineasta igual y su trabajo tiene como muchas aristas, pero ese libro en específico nos da a entender o nos ayuda a entender lo que es el tiempo, ¿no? Como fenómeno. Y el tiempo como fenómeno, pues es en sí lo que define cualquier cosa, ¿no? Desde la música, la ausencia de sonido, los tiempos que hay, en el diseño el espacio y el tiempo logran una sincronía como bien interesante, y él aborda como teoría el cine como un momento de esculpir el tiempo, como un monumento, y creo que esto te da como una especie te puede ampliar esta visión que puedas tener como muy bidimensional de lo que es el diseño, como muy de primera instancia hacia otros planos. Entonces creo que es una herramienta muy interesante para eso. Chingón. Gente, gracias. Antes de irnos, este señor tal vez no lo recuerda mucho, pero yo cuando recién entré a Escograph, él ya iba de salida. Entonces en Escograph hicieron un torneo de carteles, güey. Yo no sabía nada de Photoshop ni de Corel, porque enseñaban CorelDRAW, déjenme les digo, ¿no? Entonces llega el OPA y luego me dice, güey, hazlo análogo, güey. El diseño también es parte de eso y no necesitas manejar un programa para poder trabajar con respecto al diseño. Siempre y cuando tengas una idea, la puedes plasmar. Hice un cartel medio culerón, se lo entregué, tal vez no se acuerda, obviamente, y él se encargó de escanearlo y de imprimirlo, ¿no? Dije, qué chingón, ¿no? Porque justamente él hablaba de, en ese momento, las herramientas análogas también, ¿no? Que son muy interesantes, que son muy explorables, que son muy explotables y que ahorita creo que mucha gente tiene la concepción del diseño como algo que tengo que trabajarlo desde una plataforma digital. Al final el diseño siempre va a ser una experiencia análoga. Y al final el diseño siempre va a ser una experiencia análoga. Muchas gracias por escucharnos. Opa. Recordar a Suki, que se nos fue, excelente diseñadora, más que amiga, más que confidente y sobre todo una persona creativa, un ejemplo de persona creativa que no vio límites, la verdad. O sea, a pesar de ser diseñadora de carrera, cualquier cosa que tocaba lo hacía una buena experiencia. Suki de alguien que aprendí mucho, la verdad. Es un ejemplo de una persona guerrera. También. Totalmente. Entonces, con eso nos vamos. En paz descanse. Una luchadora desde siempre. Así es. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber llegado hasta estas instancias. Ya sé. Se nos acabó la pila, nos pasaron muchas cosas, pero fue algo muy nutrido. Muchas gracias, Sopa. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el séptimo. Gracias.